Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estamos contentos porque allá donde rompe la ola, donde sale toda esa espuma y donde bate fuerte el mar, siempre hay lubinas. Hemos pillado una y lo vamos a hacer en cazuela, en este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada. Dedicado a todos los pescateros y a todos los arranchales y a todos los pescadores que se acercan con la caña. Muchos de ellos se dejan la vida en la mar, ¿eh? Es igual que estén en un malecón, que hayan salido a la mar a echar el día, a echar 15 días, me da igual. Mucha gente se deja el pellejo en el mar y a todos ellos va a dedicar la receta de hoy. Y a las lubinas también, que nos alegran mucho la existencia. Viva la lubina, lupille. 1, 2, 3, 4. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. Estamos contentos porque es miércoles 26 de febrero del 2014. Buen día y sobre todo contentos porque hemos enganchado una pedazo de lubina y vamos a hacer un recetón. Vamos a hacer una lubina guisada, una cazuela de lubina. Como os acabo de decir, cuando hace mal tiempo, te acercas a puerto y ves toda esa espuma cuando el mar bate fuerte contra los malecones y las rocas. Ahí están las cabronas de las lubinas al acecho de cangrejillos y todas estas historias. Y sobre todo, ahí suelen estar al acecho también todos los pescateros y todos los arranchales con la caña y todos estos rollos para intentar sacarlas del agua. El programa de hoy va dedicado a todos ellos, a todos los que se dejan el pellejo en las chalupas, en los malecones, en los barcos y todas estas historias y que madrugan para traernos el pescado. Como he dicho antes, muchos de ellos han muerto en la mar y a todos ellos dedicamos el programa y sobre todo muy contentos de dedicar el programa a Gemma Ugarte Goicoechea, que es una grande y tiene más razón que un santo. Ha escrito un correo electrónico que dice: me gustas siempre, a mí también me encantas, Gemma, me casaría contigo, pero cuando veo o oigo que alguien docto dice que el pescado con espina queda mucho más jugoso, me hace especial ilusión, dice Gemma, porque llevo toda mi vida diciéndolo. Una merluza, dice Gemma, con hueso, rebozada, para mí no tiene nada que ver con la misma sin hueso. Y el clamor popular es, dice Gemma, quita, quita. Donde esté un lomo limpio, que se quiten tus espinas. Gracias por darme un poco de razón. Y viva el pescado con espinas. Efectivamente, Gemma, viva el pescado con espinas. Muchas veces lo hemos dicho en este programa. Nos gusta también sin espinas, pero hoy vais a ver que esta lubina con sus espinas, metida en una cazuela con sus patatas y su condimento, va a ofrecer una cazuela sin igual, ¿eh? Nos encantan las cazuelas de pescado. Además, somos un pueblo muy de guisos. Cuando uno abre los manuales clásicos de Busca y Sushi, de José Castillo, tantos y tantos recetarios, yo creo que la parte más interesante de esos recetarios son los manuales, los capítulos en los que se dedican a los guisos de pescado. Grandes guisos ha dado la cocina vasca al mundo, ¿eh? Así que hoy vamos a hacer uno de ellos. Lupille salsequín. Robin Food. Lubina guisada, la verdad que el mejor homenaje que se puede hacer a un bicho muerto, que en este programa hacemos muchos homenajes a los bichos muertos, porque la muerte y la gastronomía tienen mucha relación, a pesar de que algunos se escandalice. Cuando de repente arrancamos un programa, me acuerdo que hicimos una cabeza a la rabigota y había una cabeza de ternera encima de la mesa y todo el mundo escandalizado, atacando y tal, y todas estas historias. Y es verdad que desgraciadamente en 40, 50, 60 años hemos perdido esa perspectiva de la relación que tiene la cocina con la muerte. Antes, afortunada o desgraciadamente, no lo sé, vivíamos en caseríos, vivíamos de una manera mucho más rupestre y teníamos esa relación con matar la gallina para comerla, con la matanza del cerdo, teníamos esa relación con la muerte mucho más directa. Ahora el metro, el suplemento dominical, comer yogures, todas estas historias nos alejan de esa realidad. Y está bien que homenajemos a los productos de la mejor manera posible, y la mejor manera de darle homenaje a esta lubina que ha fallecido ahí en la pita del pescador es hacerla como Dios manda. Así que en el fondo de una cazuela vamos a añadir un buen chorrete de aceite de oliva virgen, que es como empiezan los buenos guisos de pescado. Y aquí vamos a añadir un sofrito de cebolletas bien picadas. Joder, mi mamá, me acuerdo que en casa, o Maripaz, o toda la gente que toda la vida en casa ha guisado, desgraciadamente, parezco el tío Gilito, como añorando los viejos tiempos, todas estas cosas. Pero es verdad que cuando hacemos una merluza en salsa verde, el tiempo ha ido reduciendo a únicamente ajo y aceite de oliva en el sofrito de los pescados en salsa verde y de las cazuelas. Pero antaño, en los viejos recetarios y las viejos y viejas cocineras, toda la vida han añadido, además del ajo que estoy añadiendo, una buena cebolla o una buena cebollita bien picada en el fondo de los sofritos, de las cazuelas de pescado. Y es verdad que en este caso, a la lubina,
que tiene una carne muy prieta y tiene un sabor muy característico y muy especial, pues yo creo que le va muy bien esta cebolleta picada y este sofrito. Vamos a añadir un poquito más de aceite sin pasarnos, pero que el fondo sea un fondo generoso, sobre todo para que la cebolleta no se carbonice. ¿Veis? En el momento en el que ya vemos que toda la cebolleta está amarilla, cuando un sofrito pide aceite es cuando veis que hay ciertas partes de la cebolla que están como blancas. Eso significa que la cebolla todavía no se ha empapado de suficiente grasa. En el momento en el que toda la cebolla tiene este tono como amarillento, este tono como perlado, significa que el sofrito ya está en un entorno graso adecuado. Y de esa manera se nos va a sofreír mucho más generosamente y mucho más homogéneamente que si no tiene la grasa suficiente y sobre todo no se nos carboniza, que es fundamental que no se nos carbonice. Vamos a añadir aquí en el fondo un poco de guindilla, que suelo ser muy salvaje y siempre añado la guindilla. Alguno me suele decir, eres un bruto de añadir la guindilla con la membrana interior y con las pepitas. Esto que está aquí en el fondo es lo que más pica de las guindillas. En este caso, guindillas frescas. Esto conviene quitarlo. Yo soy bastante animal y suelo añadir la guindilla con esa membrana blanca y con esas pepitas, que es lo que realmente pica de la guindilla. Así que las quitamos y vamos a añadir... Joder, cómo chispea el sofrito, ¿eh? Me encantan los sofritos de cebolleta. Es un espectáculo esto, ¿eh? Superior a las pirotecnias esas de fuegos artificiales de verano, ¿eh? Esto es vida. Vamos a añadir aquí en el fondo, como os digo, un poco de esta guindilla fresca, bastante mejor que la guindilla seca que normalmente solemos añadir a los guisaos, ¿eh? Esto lo hemos hecho muchas veces, pero el picante fresco no tiene nada que ver con el picante seco. Así que este poco de guindilla aquí en el interior. Y vamos a dejar unos segundos que esto vaya piano avanzando. Además tengo patata, poco a poco vamos a ir, ¿eh? Ahora iremos con la lubina, ¿eh? Tengo patata y tengo harina y tengo chacolí. Voy a añadir en un segundo un poco de chacolí a este sofrito, así que con una mandolina o con un cuchillo bien afilado, lo que hacemos es patatas, esto tiene más o menos como unos 3 milímetros, tienen que ser patatas bastante finas, teniendo en cuenta que prácticamente en el mismo tiempo que se nos va a hacer la patata, se nos va a hacer también el pescado. Así que es importante que sea fino, ¿eh? Esto también queda muy sabroso si en vez de hacerlo tan fino, hacéis cubos muy pequeñitos, como el cubo de un parchís, como el lado de un parchís, más o menos de ese tamaño. Porque, como os digo, es importante que la patata se haga en el mismo tiempo que se hace el pescado, ¿eh? Joder, yo una vez me he tajado con las mandolinas y cuando llego ya a una distancia prudencial paro. De todas formas, estas mandolinas suelen tener un protector con unos pinchos que clavas y de esa manera te proteges las uñas con la mandolina. Hay que tener cuidado con estos instrumentos, lo digo muchas veces, pero hay que ser precavido. No voy a añadir más patata, esta va a ser suficiente. Así que en este fondo, que ya veis que va avanzando con milfo, vamos a añadir un poco de harina, muy poquita, ¿eh? Es verdad que el almidón de la patata va a ligarnos suficiente la cazuela, pero vamos a ayudar con un poquito de harina sin que nos duela el alma, ¿eh? Porque yo también muchas veces en los viejos recetarios y en algunos restaurantes en los que he currado, normalmente a los sofritos de la merluza en salsa verde se les ha añadido un poquito de harina, así que no hay que tener ningún miedo. No estamos haciendo una bechamel ni unas croquetas, pero espolvorear un poco de harina en el fondo le va a dar suficiente ligazón a la historia, a pesar de que hay patata, como para que luego la salsa nos quede con un poco de cuerpo. Lo que nos interesa es que quede con un poco de cuerpo, ¿eh? Así que este fondo de harina le va a venir muy bien. Vamos a añadir también las patatas, que habéis visto que están cortadas, finas. Las he lavado antes de laminarlas. Una vez que están laminadas, es importante que no las volváis a limpiar para que caigan con todo su almidón en el fondo. Esto es fundamental. Y aquí le vamos a dar a esta historia un rehogado rápido. Buen comienzo, ¿eh? No deja de ser una especie como de cazuela de patatas en salsa verde, pero en este caso le vamos a meter el lenguado, la lubina, en homenaje a nuestra amiga Gema. Voy a mirar el nombre que si no se me olvida, así Gema Ugarte Goicoechea, que es una grande, que participa también de nuestra opinión. A nosotros nos gusta el pescado con espinas, sin espina, nos gusta el pescado fresco de todas las maneras. Y cuando hay que deshuesarlo, pues se deshuesa. Cuando hay críos, cuando el fervor popular nos dice, no, por favor, sin espinas, bueno, pues se desespina. Pero sabéis que a mí me gusta un poco esa corriente que defiende la jugosidad de los pescados con espina en tronchos, cuando los asamos en el horno con su espina central y todas estas cosas, mantiene mucho más fácilmente la jugosidad.
En este fondo añadimos un chorrete de vino blanco chacolí. La acidez también de los vinos, fundamental para nuestras salsas, ¿eh? Ese toque de chacolí en la salsa verde, en las patatas en salsa verde. Cuando sacamos un pescado de un horno y asamos un cogote o una cola de lubina o lo que fuera en un horno o una cola de merluza, no está nada mal colocar debajo pues patatas o lo que os dé la gana. Y normalmente yo suelo decir que echéis agua, no está nada mal echar un poquito de agua y al sacar del horno o a media cocción rociar aquello con un poco de vino blanco antes de añadir los sofritos. Los sofritos o los refritos de ajo y perejil y todas estas cosas. Le da mucha acidez a la historia y levanta mucho las cazuelas. Fijaros, como las patatas empiezan ya como a perlarse. Fijaros la diferencia que hay entre esta patata, que está totalmente mate y cruda, y esta que está aquí, que empieza ya a empaparse. Fijaros como el centro tiene una nuez muy muy pequeña de patata cruda y el resto empieza como a perlarse, empieza como a empaparse. Y esa es la actitud, esa es la historia. Lo importante de cortar las patatas finas para que se nos hagan en un santiamén. Mientras cortamos la lubina, lo que hacemos es mojar esto con agua. No mucha, un fondo húmedo. Luego, si hace falta más, añadiremos. Vamos a añadir un poco de sal. Vamos a poner la tapa. Y mientras cortamos el pescado, estas patatas van piano piano haciéndose. Joder, gran lubina, Me encanta la lubina. Fijaros qué preciosidad. Qué piel más chula, bien desescamada. Fijaros qué vientre también más precioso, bien limpio, sin sangre ni historias. Y es verdad que la lubina es un auténtico espectáculo. A mí me suele gustar de las lubinas, del centro hacia arriba, utilizarlas para hacerlas en salsa, las cabezas, las segalas y más o menos esta zona. Y las colas, muchas veces lo que suelo hacer es desespinarlas y comerlas hechas en el horno, o empanadas incluso, o rebozadas, o asadas con un buen refrito. Así que lo que hacemos es descabezar la lubina. Vamos a separar estas segalas, que a mí me parece la parte más deliciosa de la cazuela, Estas dos segalas. Joder, esto es una golosina. Esa nuez que está ahí dentro es una auténtica golosina. Vamos a partir la cabeza en dos. Esto lo puede hacer el pescatero, No hace falta ser Aníbal el caníbal para montar el Cristo en casa, Esto le podéis decir al pescatero que os lo haga. No seáis animales como yo, Y ahora lo que vamos a hacer es, como dice la amiga Gema, partir la lubina en rodajas, pero con su hueso, que yo creo que es fundamental, Esto también que lo haga el pescatero sin ningún problema, Las medialunas son buen negocio, A mí me gustan mucho las medialunas. Lo que pasa es que tener en casa una medialuna es un poco vikingo, sobre todo si hay críos a mano de esas herramientas que son esas lunas enormes, bien afiladas. Cuando hay críos en casa hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, si no, como os digo, que lo haga el pescatero. Con su hueso, Gema, ya ves. Me encanta hacer de bestia en la tele. Vaya carne más chula tiene la lubina. La voy a añadir entera, Para hacer este tipo de historias, de machacar con la piedra de afilar y todas estas cosas, sabéis que siempre utilizo este cuchillo gordo. No me hagáis esto con cuchillos muy finos, porque entonces montáis la de Dios es Cristo. Hace falta ser bruto, pero con el utillaje con el que siempre somos brutos. Y si os fijáis, este cuchillo de filo bastante grueso es el que suelo utilizar para darle leña en la tele. Así que una vez que tenemos la lubina bien troceada, lo que vamos a hacer es salpimentarla. Y voy vigilando que este fondo... Fijaros, Joder, vaya néctar, macho. ¿Veis? Esto pide un poco más de agua. Y amansar el fuego. Lo vamos a amansar en un segundo. Añadimos un poquito más de agua, sin pasarnos, porque la lubina va a soltar jugo aquí dentro, Vamos a bajar la intensidad del fuego. Este es el punto, Que no quede demasiado espeso, pero tampoco que no nos quede muy sopa. Volvemos a tapar para que la patata que se hace en un periquete continúe cocinándose. Y aquí lo que vamos a añadir es sal. Habéis visto que he cortado la lubina gruesa. Yo creo que también es fundamental cortarla gruesa, no demasiado fina. Y con su hueso, como dice la amiga Gema.
Si no os gusta con hueso, pues la deslomáis. Y aquí dentro podéis meter platushas, podéis meter faneca, podéis meter bacalao fresco, podéis hacerlo incluso con besugo. Ya sé que el besugo es un pescado no para siempre, no para todos los días, porque cuesta una tela, pero el besugo en salsa está buenísimo, ¿eh? Con mediana, con merluza, con pescadilla, incluso con salmonetes, con perlones, con durdos, con lo que os dé la gana. Cualquier pescado es apto para cocinarlo de esta manera. Y ahora lo que hacemos es... Joder, vaya pinta tiene esta historia. Meter aquí los pedazos de pescado. Teniendo en cuenta que van a soltar jugo, ¿eh? Ya veis como el fondo está bastante consumido, bastante seco de alguna manera. Colocamos los pedazos más gruesos hacia adentro y las colas más finas hacia afuera. La cabeza se nos va a cocinar antes y por eso la dejo en los extremos. Y es importante estos gestos, estas chorradas, ¿eh? Pero son importantes. Las partes más gruesas hacia adentro y las segalas más estrechas hacia afuera. En este caso, las segalas no, lo que es la mentresca de la lubina. Y aquí en estas dos esquinas metemos las segalas, que para mí son los bocados más alucinantes de todos. Buena pinta de cazuela, ¿eh? Vamos a lavarnos un poco más la mano. Vamos a echar un chorrito más de vino blanco. Luego volveremos a echar también vino blanco, ¿eh? Pero me apetece echar un poquito más de vino blanco por aquí encima. Un chorrete de vino. Joder, piano, impresionante, ¿eh? Vamos a poner la tapa y no vamos a pecar de añadir agua. Vamos a dejar cubierto unos minutos esta historia en función del tamaño del pescado. Yo calculo que en unos 10, 12, 14 minutos esta lubina estará hecha. Cuando pasen 6 minutos levantamos, echamos un vistazo que lo veréis. Si vemos que está demasiado consumido porque la lubina no ha hecho demasiado jugo, rematamos con un poquito de agua, vamos buscando un poco ese punto de salsa que no se nos convierta en sopa y en un segundo vais a tener una lubina guisada en salsa del copón de la Baraja, homenajeando a esos arranchales que van a pescar todos los días, los que han fallecido en alta mar o en cualquier malecón porque llega la ola y te come como Jonás y la ballena y todas estas historias. Y sobre todo vamos a homenajear con este guiso a todos los cocineros, a todas las cocineras, esos formularios que nos han hecho tan famosos en el mundo. Busca y Susi, José Castillo, esos capítulos llenos de cazuelas de pescado. Si por algo somos conocidos los vascos en el mundo, es por nuestra forma de cocinar y por nuestras cazuelas de pescado. Como hay un dios, marmitaco, salsa verde, vizcaína, pilpil y todas estas historias. Robin Food. La semana que viene estará con nosotros Gurutza Aguinagalde, un auténtico titán, un tío que me llega como por aquí, capitán del equipo Naturhaus La Rioja de balonmano. La verdad que estoy expectante porque va a hacer una fideuá, que yo la he probado en su casa y está de pelotas. Un guiso realmente extraordinario. Igual que este que estamos ahora mismo haciendo aquí, que es una lubina en salsa, más o menos 5 o 6 minutos de cocción a fuego suave. Y lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Joder, cuando levantas la tapa sale un vapor a pescado que alucinas en colores. ¿Habéis visto? Que el fondo estaba bastante consumido. El pescado suelta su agua. Por eso conviene destapar, comprobar cómo va la cocción de la historia y en algunos casos, bueno, pues por ejemplo estas cabezas darles la vuelta. Antes habéis visto que a las cabezas les he quitado los ojos. Es importante que las agallas, los ojos, incluso los dientes de estos bichos los quitemos y no los añadamos en la preparación, ¿eh? Que demos la vuelta a algunos pedazos. Que comprobemos cómo está la jugosidad de la historia esta. Joder, que esto va viento en popa, ¿eh? Que añadamos, si es menester, como dicen los más viejales y tal, un poquito de agua, que a esto le hace falta un poquito de agua, pero no mucha, ¿eh? Porque tened en cuenta que vamos a ocurrir, vamos a dejar otros 5 o 6 minutos que vaya a fuego muy suave y seguirá soltando jugo, así que tampoco nos debemos de pasar. Probamos. De sal está perfecto. Tapamos y dejamos otros 5 o 6 minutos a fuego suave. Estas patatas que se quieren escapar para abajo. Tapamos 5 o 6 minutos y rematamos. Le echamos un poco de perejil y añadiremos luego estos guisantes y estas habas. Y aquí en este sofrito, joder, si hubiéramos añadido un poco de pulpa de chorizo y un poco de salsa de tomate, impresionante. Y si en vez de lubina hubiéramos puesto alguna chascabra, como esta que estáis viendo ahora mismo en esa caja, toda esa morralla de pescado para hacer bullabesas o para hacer suquets, fijaros esas cravarrocas gordas que hay ahí. Si añadimos aquí una buena cravarroca bien troceada con su cabeza y todas estas cosas, también el guiso
es de órdago, ¿eh? Nos gusta mucho la ichascaura en salsa también. Antes no lo había mencionado. Y es verdad que la ichascaura, la cravarroca, es una especie como de vedete de este tipo de cazuelas, como una especie de Norma Duval o Lina Morgan o todas estas cosas, pero en pescado. Y bastante más rica y más divertida. No os mováis, que en un segundo le echo a esta historia el perejil y rematamos. Y luego, salsa de caramelo, porque todavía voy 21 minutos 03. O sea que vamos a hacer una salsa de caramelo en un titá. La típica salsa para echar encima de una manzana asada, de un banana split o para una noche de pasión, para echarte como por encima y así. Todo como... Ya han pasado esos 5 o 6 minutos y el guiso está en su punto. Importante ir levantando. No mucho porque la condensación, estas gotitas de agua que caen en la tapa, es fundamental que vayan cayendo en el fondo. Y también fundamental que esté tapado para que el pescado se haga en su propia salsa y en su propio jugo. ¿Habéis visto la cantidad perfecta de jugo debajo? Ni una patata dura, están todas bien tiernas. ¿Habéis visto cómo se rompen? Si veis que queda un poquito suave la salsa, un poquito desleída, lo de siempre. Rompéis un poco con la cuchara la patata y que ese almidón de romper la patata termine de ligar vuestra historia. Apagamos el fuego y vamos a añadir un buen golpe de perejil. Este remate es fundamental, ¿eh? Mucho mejor perejil fresco que seco y todas esas cosas. Si tenéis perejil seco no lo utilicéis, ¿eh? Se lo dais al gato o lo tiréis por la ventana. Mucho mejor no añadir perejil seco a estas historias que añadir un perejil seco de esos chungos. En las tiendas suelen vender perejiles congelados que no están nada mal, ¿eh? Bastante mejor que los secos. Y en este caso, si tuviéramos unos huevos duros o unas yemas de espárrago de lata también buenas, sin ningún problema, ¿eh? Añadimos unas habas repeladas, porque ya está la primavera encima de la chepa. Vamos a añadir unos guisantes lágrima, como veis, que parecen perdigones, pero están tiernos, ¿eh? Estos guisantes son los que hemos comido toda la vida. Ahora con todo este rollo de guisante lágrima y tal, parece que el único guisante que hay que comer es ese que cuesta como 200 euros el kilo, que es la bomba, pero ese guisante de toda la vida, bien cocido y refrescado en agua y hielos para que no pierda el verdor, está perfecto. Y como último remate, como nos suele decir Martín, también una historia heredada de las amonas y todas estas historias, chorrete de aceite de oliva virgen. Bien generoso. Este golpe final de aceite de oliva crudo es la bomba también, ¿eh? Joder, lluvia dorada ahí. Y listo. Una cazuela de lubina en salsa del copón. Vamos con una salsa de caramelo, ¿eh? Yonchu, baja, baja. Vaya pinta, tío. Salsa de caramelo, una salsa realmente alucinante para muchísimas historias. Se puede tener resuelta en la nevera y vale para mojar unas manzanas asadas, por ejemplo. Manzanas que habéis visto que lo que he hecho es rajar alrededor. Esto es otra receta, pero os cuento. Manzanas crudas, mucha gente me suele preguntar, para que no exploten, ¿qué hay que hacer? Fuego suave y luego rajarlas alrededor para que no revienten. Se añade un poquito de azúcar, un poco de brandy, un poco de mantequilla sola, si os da la gana. Yo lo que he hecho es descorazonarlas, pero dejarle el corazón para poder sacarlo fácilmente y poder rechupetearlo en ese hueco. Si queréis quitar ese corazón de manzana, podéis meter muesli, podéis meter ciruelas pasas, podéis meter pasas de Corinto, lo que os dé la gana. Las asáis a una temperatura suave, 180 grados más o menos, con un poquito de azúcar o lo que os he contado. Y una vez que están, bueno, pues tibias o incluso están frías, se pueden disfrutar de muchas maneras. Estas mismas manzanas asadas, como están, quitándole el pedúnculo este de arriba, metiéndolas en una batidora y triturándolas con piel y todo, es uno de los mejores purés de manzana para acompañar cualquier asado. Impresionante, ¿eh? Con un buen pollo asado, con unas becadas asadas, con unas codornices, con un asado de costillar de cerdo, lo que fuera. Es un puré muy, muy resultón. Esta salsa de caramelo va a valer para mojar estas manzanas o para mojar un banana split, que en alguna ocasión voy a hacer, ¿eh? Porque el banana split me parece un pedazo de postre, ese plátano en una rabanera alargada, escoltado con las bolas de helado y toda esta historia, con ese chocolate y con esta salsa de caramelo, que se resuelve muy sencillamente. Nos hace falta, luego tomáis nota en la pizarra que os ponemos, ¿eh? Hace falta azúcar y nata. Lo que pasa es que la clave es ir derritiendo el azúcar muy poco a poco. Nunca para hacer caramelo añadáis todo el azúcar en el fondo del sauté, pongáis a fuego muy fuerte porque lo que vais a conseguir es un desastre. Se os va a quemar, se os va a hacer una pelota, es un desastre. Aquí poco a poco añadiendo el azúcar y nunca a fuego muy fuerte, porque no hay peor historia
que esos caramelos que se queman al fuego. Yo muchas veces suelo ver en muchos sitios o muchos restaurantes o en muchos programas de cocina que de repente el caramelo empieza a echar humo, que empiezan a salir como burbujas negras. Eso es una catástrofe, porque el caramelo cuando se quema amarga y es incomestible. Esos flanes que están súper negros cuando vais a alguna tasca y os dan un flan con ese líquido negro, con la parte de arriba negra que todos quitamos, eso es caramelo quemado y eso es un desastre. Así que la clave es esta, poco a poco ir añadiendo el azúcar en lluvia. Hay que tener paciencia, pero es la clave de la historia. Que vaya cogiendo color tostado, como estáis viendo, y en el momento en el que esto empieza a coger ese color de caramelo, rubio, nunca negro, vamos añadiendo más azúcar encima, pero de a pocos, sin prisa. Esto lo vamos a poder hacer en 3 veces, yo calculo, más o menos. Y tengo esta nata dividida en 2 partes. Por un lado tengo nata que voy a utilizar para desglasar este caramelo en un santiamén, y luego tengo nata líquida que añadiremos al caramelo una vez que se enfríe. No deja de ser una especie de tofe para aligerarlo y convertirlo en salsa. Así que estas son las claves, ¿eh? Azúcar poco a poco, que ya veis que se va integrando en la preparación y no va haciendo pelotillas. Desglasar con esta parte de nata que luego vendrá indicado en la receta. Y cuando tenemos ese tofe apartamos, dejamos que se enfríe, queda una especie como de tofe gordo, sobre todo si lo metemos en la nevera. Y cuando vamos a utilizar la salsa, cogemos esta otra poca nata y aligeramos esa salsa de caramelo para convertirla en algo fluido y en algo delicioso. Esas son las claves. Vamos a añadir este último golpe de azúcar, espolvoreada en 2-3 veces. Si veis que el fuego está demasiado fuerte, apartáis, ¿eh? La historia es que poco a poco vaya humedeciéndose la capa de arriba, que el caramelo nunca se queme, que vaya quedando bien tostado y que todo quede bien integrado. Así no serán pelotillas y nuestra salsa de caramelo será una salsa del copón. Hemos hecho además muchas salsas y muchos postres, ¿eh? Y sobre todo me gusta ese contraste de los postres calientes con las salsas frías. Esta es una salsa que conviene comer fría. Muchas veces os he dicho que encima de unas torrijas recién hechas o tibias, encima de una buena leche frita, no hay mayor gloria que colocar debajo algo fresco, una natilla, una salsa inglesa, una salsa de caramelo de estas frías, porque ese contraste entre lo caliente, crocante y la historia fría de debajo es una de las claves de la buena pastelería y de los buenos postres, ¿eh? Lo mismo que esas claves que nos enseñan que en alta cocina muchas veces todo es muy esencial. Uno va a un restaurante y el postre muchas veces suele ser, bueno, pues un alarde de pirotecnia, de cosas dulces, de tejas, de historias, pero normalmente los postres que funcionan son los que se resumen en pastel y helado. Al final el helado estará hecho de muchas maneras, muy virguero, será de no sé qué aroma, y el pastel será un mil hojas, será un tema por capas, será algo muy aparatoso. Pero cuando hay pastel y hay helado, y cuando todo eso se junta en el plato de la manera más vanguardista, más tradicional o lo que fuera, el éxito está asegurado. Y lo mismo pasa cuando hay contrastes de cosas calientes o cosas tibias con cosas frías y dulces, que te las comes y tienes la sensación de que lo que estás metiéndote en la boca es delicioso. Ya habéis visto, poco a poco se va integrando ese azúcar como en olas en este caramelo que no tiene que quemarse nunca, y en el momento en el que esta historia veis que ya prácticamente está deshecha, que el azúcar ya está prácticamente deshecho, añadiremos la nata. No metáis aquí ahora la varilla porque montamos la de Dios es Cristo, ¿eh? Además, tener cuidado porque el caramelo es muy peligroso. Las quemaduras de caramelo son complicadas, así que por eso es importante que el fuego sea pausado. En este punto lo que hacemos es poco a poco ir añadiendo la nata, teniendo cuidado con las salpicaduras, ¿eh? Mucho cuidado. Y añadiendo la nata de a pocos. No metáis ahora la varilla todavía, ¿eh? Vamos dejando que esta historia vaya hirviendo a fuego suave. El caramelo de debajo se enfría por acción de la nata que acabamos de echar, y lo normal es que abajo vaya formando una costra dura, pero conforme vaya iniciándose el hervor, veréis viendo que ese caramelo se va mezclando con la nata que acabamos de añadir, que vaya hirviendo poco a poco. Y en el momento en el que veamos que esta nata de arriba empieza a convertirse en algo bastante como de color de tofe de marrón, vamos añadiendo más nata y metiendo la varilla. ¿Veis? Se van formando como grumos gordos dentro, hay que tener paciencia, no metéis todavía la varilla. Vamos a dejar que esto hierva un poquito, y en el momento en el que veamos que podemos meter la varilla, regresamos, no os mováis, ¿eh? Poco a poco, paciencia, fuego suave y piano, sin prisa. Este es el puntillo, ¿eh? Habéis visto, esto va hirviendo poco a poco, la nata va calentándose, el caramelo de debajo se va deshaciendo, y de esta manera conseguimos una salsa de caramelo homogénea. En el fondo, en el momento en el que pasamos la varilla y vemos que no se detiene porque no hay ningún caramelo pegado, eso significa que nuestro tofe, que nuestro caramelo está disuelto ya junto con la nata.
Y esos pequeños grumos que hay en el fondo lo que hacemos es deshacerlos añadiendo más nata. La clave es que esto, como si estuviéramos haciendo una bechamel, vaya a fuego muy suave, importante, piano, piano, deshaciéndose. Cuando todo está bien deshecho, no hay que tenerlo al fuego mucho rato, ¿eh? En 5 minutos de cocción es suficiente, ¿eh? Cuando esta historia está ya bien resuelta y está bien deshecha ya, lo que hacemos es refrigerarlo o dejarlo en una esquina de la cocina. Y lo que hace es espesar. Y esto es un tofe. Fijaros, este es el tofe, esta es la salsa resultante. Queda gorda, queda gruesa. Por eso digo que lo importante es reservar un poco de nata fresca para poco a poco convertir esto en una salsa fluida. Y esto, almacenado en la nevera en un tarro, no deja de ser una especie de dulce de leche, pero convertido en salsa. Nos aguanta unos cuantos días, ¿eh? Si tenemos una máquina al vacío, que eso hay en algunas casas, pero muy pocas, lo podemos meter en una bolsa al vacío y aguanta bastante, ¿eh? Pero esto directamente, fluido hasta el punto que deseemos, es una salsa de caramelo del copón. ¿Veis? Tampoco hace falta diluirla mucho más, ¿eh? Hasta la textura que os dé la gana. Y esto lo que hacemos es... Vaya néctar supremo, ¿eh? Colocar... Colocar esta historia, fijaros, ¿eh? Joder. Una base de salsa de caramelo impresionante. Joder, no me resisto a hacer esto. Y encima podemos colocar una manzana asada. Y además lo que vamos a hacer es reventarla. ¿Qué os parece el tema? Vaya néctar supremo, ¿eh? Lo mismo con un helado de vainilla, con un banana split o con lo que queráis. Viva Rusia, joder. La verdad que da gusto ofreceros esta cazuela de lubina en salsa. Me gusta que haya entrado en la cazuela con sus huesos y fijaros qué salsa más impresionante ha hecho con todas esas patatas y con esa verdura. Kaiku Benecol, el primer reductor de colesterol que salió al mercado y es pequeño y concentrado. Me gusta terminar el programa de esta manera, con un producto de aquí y sobre todo recomendándoos nuestra cocina, que es la cocina de Robin Food, la cocina sin gilipolleces, esa cocina sin chorradas que tanto nos gusta. Entrad en ETV a la carta, entrad en ETV Sat, entrad en Robin Food Tube y bucear en todo este formulario que os hemos venido ofreciendo desde hace tantas temporadas. Cocinar porque el mundo se va a acabar. Mañana jueves viene Martín Berasategui y va a hacer un sofrito de vainas con huevo que alucináis y sobre todo un postre de esos que se resuelven en un tita, un vasito de canela del copón. Es un lujo tenerla Martín con nosotros. Hasta la victoria venceremos. Que no decaiga el ánimo, ¿eh? Que mañana es jueves y llega el fin de semana. Agur.